Caramasenda. Nada puede apartarnos ni separarnos del amor de Jehová. Absolutamente nada. No hay tormenta, no hay circunstancia, no hay tribulaciones, no hay absolutamente nada que pueda apartarnos del amor de Jehová. Mientras el mundo podrá estar corriendo en contra de las verdades y la verdad del Evangelio, hay un pueblo que sigue al Señor. Hay un pueblo que sigue al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Yo te doy gloria por tu presencia, Señor. Qué hermoso eres, Señor. Caminamos, Señor, en el poder de tu fuerza. Celebraremos la victoria eternamente junto a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. We praise your holy name, Lord. We worship your holy name and we thank you, Father. Oh, Lord, hallelujah. Espíritu de Dios, toma el control total y absoluto, Señor. Que cada palabra que salga por mis labios sea dirigida por ti, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, canalizamos, Señor, todas nuestras emociones sujetadas a tu voluntad. Queremos honrar al Padre como solo a través de ti podemos hacerlo, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe toda la honra, recibe toda la gloria. Estamos aquí, Señor, por ti y para ti, en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Might I may need your help with the camera, the other camera. Hallelujah. Glory, glory to God. Amados hermanos, todos sabemos en la semana, ¿verdad?, que nos encontramos. Una semana reconocida por muchos como la Semana Santa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es Semana Santa, sino que es tener una vida que santa. Y que podemos tener esa vida santa a través de ¿quién? De Cristo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Estamos bien. Estamos bien. Aunque muchas veces, y más este país, han querido opacar la muerte y resurrección de Jesucristo con otras cosas. Ha querido tratar de tapar lo que es realmente la semana o la vida santa. Y vemos que es conocido, ¿verdad?, con muchas actividades que se hacen, que no vamos a entrar en ellas, pero entre ellas cuando dicen Semana Santa, se piensa algunos en vacaciones, otros piensan en conejos, en huevitos. Y cada vez más vemos cómo las personas, y lo he escuchado, estoy esperando a que llegue la Semana Santa para irme de vacaciones. Y el sistema del mundo, eso es lo que precisamente quiere hacer, opacar la verdad de lo que significa la Semana Santa o la vida santa, ¿verdad? Estoy tratando de quedarme en la cámara del teléfono para Facebook que me pueda ver. Lo voy a intentar, pero no prometo nada. Así que el que nos ve por Facebook, saludo, pero si usted ve que me desaparezco, entiéndame. Sigue escuchando. Aunque el sistema quiera opacar la verdad del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo, lo que es la verdadera razón por la cual nosotros día a día, no solamente dentro de una semana, sino que diariamente hemos escogido aceptar su muerte,
su sangre preciosa, su resurrección y caminar conforme a la vida que Cristo mismo nos enseñó. Por eso es que nosotros no dependemos de una semana. Nosotros no dependemos de un tiempo cronológico, porque ya salimos de ese tiempo cronológico y hemos entrado en una vida eterna con Cristo. Por eso es que nuestros pensamientos jamás podrán ser pensamientos alineados al pensamiento del hombre, porque lo que desconoce el hombre es conocido por Dios. Y a través de Cristo, quien nos autorizó, y a través del poder del Espíritu Santo, quien nos revela esos misterios del Padre, para que podamos traerlos aquí en la tierra, manifestándolos a través de nuestras vidas. Por eso es que nosotros no andamos bajo tradiciones, bajo cultura de hombre, sino bajo la alianza del Espíritu Santo. Por eso es que a veces el Espíritu Santo nos deja sentir incómodo en situaciones como esta. Como un hombre que lo entregó todo en la cruz porque tampoco le fue arrebatado. Va a caber solamente en una semana su recordatorio. Como un hombre que no tuvo pecado, lo vamos a celebrar solamente en una semana. Esa es la mentalidad del hombre que no conoce a Dios. Pero aquel que conoce a Dios, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo, sabe que todos los días, cuando abrimos nuestros ojos, hemos resucitado con Él. No le vamos a permitir a este mundo opacar la verdad del Evangelio de Cristo. En este tiempo feriado, poco se escucha acerca de lo que es la resurrección. Y aunque dicen algunos domingos de resurrección, pero como que se les olvida. Y mientras yo meditaba en la palabra resurrección, ya yo no veía la resurrección de Cristo solamente, sino que veía la resurrección de muchos muertos que están siendo despertados por su palabra. Entonces vemos la resurrección todos los días, a través de su palabra. Juan 3:16, que es un versículo que todos se lo saben. Si no se lo sabe, pues apréndaselo hoy. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Eso es manifestación de lo que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué no se escucha hablar de la resurrección durante esta semana? Pero sí de la Semana Santa. Quiero que usted me siga. La Semana Santa. ¿Por qué una Semana Santa? Porque así el mundo lo ha determinado para identificar un tiempo libre. Para decirte, sigue pecando y haciendo lo que te da la gana, pero recuerda que en la Semana Santa, limítate, no peques tanto, no comas carne, ¿Usted entiende el patrón del mundo? Mediocre e hipócrita, al cual usted y yo no pertenecemos a eso, porque nosotros estamos claros que en el Señor, todos los días, bajo la misericordia de Dios, tratamos de vivir una vida santa, agradable, delante del Señor. Muchos también dentro de la cruz, dentro del sacrificio en la cruz, se quedan estancados solamente en ese periodo. La muerte es el reflejo de su amor. A Jesús nadie le arrebató su vida, Él la entregó. Amen. Amen. Thank you, Lord. Es un reflejo de su amor.
Es un reflejo que usted hoy puede ver y palpar y ser partícipe del amor de Jesús. Yes, amen. Él lo entregó. A Él no se le quitó. Él lo entregó porque te amó. Aun cuando no había sido concebido, ya había sido amado por Dios. Amen. Y en la manifestación del amor de Dios, Jesús se entrega a sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es algo más que una semana. Esto es algo más que solamente un periodo cronológico de tiempo. Esto va más allá de la mente del hombre, de la razón del hombre. Esto es eterno, es una verdad eterna conocida en los cielos, Glory, hallelujah. que fue manifestada aquí en la tierra. Y que solo aquellos que vivimos en el Espíritu de Dios podemos entender porque somos eternos. Amen. Thank you. Una vida eterna nos ha sido regalada a través de la manifestación del amor. La resurrección es la manifestación del poder. La resurrección es la manifestación del poder. La cruz es el reflejo de su amor. Y la resurrección es la manifestación de su poder. No nos podemos quedar solamente con la muerte en la cruz, porque han sido muchos los que han muerto. Todas las religiones, Buda murió, Gandhi murió, John Smith murió. Entonces no podemos hablar solamente de la muerte de Cristo, porque hubieron otros que también murieron en otras religiones. Lo único que nos hace diferente Santo. es que nuestro Dios, nuestro Cristo no está en la tumba. Fue el único que ha resucitado. Aleluya. Eso es lo que nos hace diferente a otras religiones. Aunque tú quieras proclamar a María, aunque tú quieras adorar a José, aunque tú quieras adorar a Mohammed, la tumba de ellos sigue llena. Amen. Hay unos restos, Santo. pero en la tumba de Jesús Yes, hallelujah. no hay un cuerpo muerto, Amén. porque Él ha resucitado. Yes, Él ha resucitado. Y la mayor evidencia de su resurrección eres tú y soy yo, impregnado en el aroma que Él manda, el cuerpo ungido de Cristo Jesús. Ese Cristo resucitado. Usted es la prueba de la resurrección de Cristo aquí en la tierra. Yes. Usted carga con la manifestación del poder de la resurrección de Cristo aquí en la tierra. Hallelujah. Por eso es que nuestro hablar debe ser distinto. Por eso es que cuando las cosas se nos ponen feas y no queremos seguir hacia adelante, hay que marchar hacia adelante como Cristo lo hizo. Amen. Cristo no tiró para atrás. Denle la cruz a otro. A mí no. Un momento, llévate la cruz, dale tú. La cruz, el reflejo de su amor. Lo entregué todo. Y la resurrección, la manifestación de un poder como no hay otro poder aquí en la tierra, pero conocido en los cielos. Aleluya. Gloria a Jesús. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Es nuestro fundamento. Porque estamos seguros que por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Usted tiene que caminar recordándose a usted mismo que Cristo resucitó
dígase usted mismo, yo también voy a resucitar. Yes. Yo también. Y cuando usted camina conociendo y entendiendo esta verdad en su vida, ¿a qué usted le va a temer? ¿A quién o a qué usted le va a temer? Aleluya. Él lo hizo, Él resucitó, usted también va a resucitar si ha creído en Él. En la iglesia primitiva se escuchaba mucho y era parte de lo que ellos discutían. ¿Y qué hablaban los apóstoles en la iglesia primitiva? Hablaban de la resurrección de Cristo. Se reunían en sus casas, en sus cuevas. ¿Y de qué hablaban? De la resurrección del Maestro. Para ellos eso era algo totalmente inusual. Lo más semejante fue la resurrección de Lázaro, presenciada por los discípulos y aquellos que estuvieron cuando se manifestó que Jesús lo llama. Aleluya. Amado hermano, ¿usted está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Usted está entendiendo que la iglesia hablaba de la resurrección de Jesucristo? Amén. ¿Qué estamos hablando hoy en día? La iglesia modelaba la resurrección de Cristo. Pastora, pero ¿cómo que modelaba la resurrección de Cristo? Bueno, ellos lo hablaban públicamente, aunque hubiesen sido apedreados, le tiraban por las piedras y no se callaban. Él resucitó. Y aún mismo Esteban dijo, resucitó y confirmo y veo que está a la diestra del Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. Yes. ¿Usted está entendiendo? Pero si usted está por ahí andando muerto, porque venir a la iglesia no es significado de que usted está vivo. Right. Amen. Usted puede estar dentro de la iglesia y estar bien muerto. Estar con la piedra, estar vendado y estar con una piedra y tierra. Yes. Cuando Jesús llamó a Lázaro, antes de llamarlo, le dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Amen. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Si usted está muerto, donde usted se encuentra, es porque usted no ha creído. Santo. No ha creído en Él. Tan sencillo y fácil, ¿verdad? Como que 1 más 1 es 2. Hoy en día no se habla de la resurrección, sino de temporadas. Y no voy a entrar en la temporada de Easter, pero usted le puede asegurar esto del Easter, del conejito y los huevitos, aunque se ve lo más lindo. Tenga cuidado porque de donde sale, de donde viene, no es de Dios. Era adoración a otros dioses. Haga la asignación, usted búsquelo. Así que tenga cuidado con los huevitos, no se metan los huevitos de colores, cómase lo mejor, pero no se meta, ¿verdad?, a practicar cosas que usted no conoce. Porque la Biblia claramente, todos lo sabemos, Oseas 4:6 dice que el pueblo es destruido o perece por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. Amen. Como les mencioné en Juan capítulo 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amen. Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, Jaycee, tú vas a resucitar. Isabelita, si tú crees en mí, dice Jesús, tú vas a resucitar. Sofía, si tú crees en mí, en Cristo, también resucitarás. Ahora, si nos ponemos a ver, dice que ¿cómo cambia el orden? Él es la resurrección y la vida. ¿Ven el orden cambiado? ¿Pero cómo es esto? La resurrección primero que la vida. O sea que no hay vida si no hay resurrección. Ay, Dios mío, qué verdad le estaba hablando él.
Los misterios del reino son tan grandes que el lenguaje del reino usted podrá entenderlo solo a través del Espíritu Santo, del ojo del Espíritu de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le muestre, que le enseñe, que le habla, que abra su entendimiento para que usted pueda entender esos misterios del reino. Ahí nos está diciendo que no hay vida si no hay resurrección. En otras palabras, que lo que produce vida es la resurrección después de la muerte. Simple y sencillo. Si usted hoy y yo vivimos aquí, es porque Él resucitó. Amen. No hay otra. Si usted está aquí hoy en día, es porque Dios le ha dado oportunidad de vida, porque Él resucitó. Amen. Jesús entendía que Él tenía que morir. ¿Y por qué Él sabía que tenía que morir? Porque sabía que tenía que haber una resurrección. Amen. Por eso es que Jesús en Getsemaní, que todos conocemos la historia, dentro de su humanidad, flaqueó en un momentito, pero dijo, no. Él entendía que había necesidad de una muerte para producir esa vida eterna a través de la resurrección. Incluso, vamos a ver a Mateo 16, capítulo 16. Del versículo 22 al 24. Reina Valera 1960. Dice: entonces Pedro, tomando la parte, mire el entendimiento de Pedro, lo toma aparte, porque reconoce que es el líder, ¿verdad? Y comenzó a reconvenirle, o sea, a regañarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Miren cómo dice: ten compasión de ti. O sea, ponte a ti primero y la necesidad humana que tú tienes primero. Así es que te dice Satanás: mira, el diablo va a apelar a tus emociones. El enemigo va a apelar a lo que tú quieres. Quiere hacerte víctima. Hazte una víctima, es lo que Satanás le está diciendo aquí a través de Pedro. Hazte una víctima, tú no tienes por qué estar pasando esto. Ten compasión de ti, Jesús. Dijito, ay, bendito, Jesús. Jesús, bendito, te van a lastimar los sentimientos. Jesús, bendito, ten misericordia de ti. Ay, bendito, chacho, no hagas eso. Dice la escritura que dice: pero él, o sea Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, con tu mentira de enfocarme en mí. Porque estás poniendo un obstáculo para yo alcanzar lo que he sido seleccionada, santificada, separado para hacer, lo que es cumplir el propósito y la voluntad del Padre en los cielos. Yes. Amen. Amen. Satanás tratará de inculcar a tus emociones. Satanás tratará de hacerte sentir víctima toda tu vida, para que usted no pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. Y si usted le cree al diablo que usted es una víctima y sigue con el ay, bendito, pobre de mí, ay, es que me duele, usted va a seguir siendo la marioneta del diablo y no cumplirá nunca el propósito de Dios en su vida. Usted sabe cuántos propósitos se han quedado sin cumplir por gente que se cree en la etapa de víctima. Gente que todavía llora muertos que ya están podridos y consumidos. Amado hermano, amado, no somos víctimas. ¿Cómo alguien que carga con un poder tan sobrenatural en la tierra puede tan siquiera pensar que es víctima?
se ponga de acuerdo con el diablo. Lo que te falta es que te vayas a comer con él y le pagues la cena. Yes. Usted o se sienta con Cristo a la mesa de Cristo, Amen. o se sienta con Satanás. Pero hay algunos que se sientan en la mesa a escuchar Satanás. Ok, dime, ¿qué es lo que tú tienes? Que soy víctima, me ofendió, sí me ofendió. Me dolió, sí me dolió. No voy a fracasar. Soy un fracasado, soy una fracasada. No voy a alcanzar. Entonces Satanás te dice, siempre vas a estar así. Y usted sí. Hermano, el poder de la resurrección de Cristo está en usted. Usted no se tiene que poner de acuerdo con el enemigo. Usted no es una víctima. Vamos a seguir hacia adelante. Jesús reprende a Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, mira, me está obligando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, señala que hay un señalamiento al contrario a lo que Satanás estaba hablando a través de Pedro, que le dijo, ten compasión de ti. Mas sin embargo, ahora Jesús le dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. O sea, no tengas compasión de ti. Niega tus emociones, niega tus circunstancias. Sígueme, carga la cruz, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Aleluya. Toma la cruz, Milda, y sígueme. Santo. ¿Qué hubo en la cruz? En la cruz hubo sangre. ¿Qué quiere decir que en tu cruz puede que haya sangre? ¿Qué hubo en la cruz? Hubo lágrimas. ¿Qué quiere decir? Que en tu cruz también podrá haber lágrimas. Santo. ¿Qué hubo en la cruz? Hubo otro que también fue afectado, como Simón de Sirene, que tuvo que cargar una cruz, que no era parte de la fiesta y lo metieron a él. Tal vez en tu cruz estás arrastrando a alguien contigo. Recorro bababasende. Recarabasinde. Jesús le dice, ¿quieres seguirme? Lo que te está dando es una invitación. ¿Quieres seguirme? Recibir de lo que yo voy a recibir. La restitución de mi posición con el Padre de los cielos. Te estoy hablando un lenguaje diferente. Te estoy hablando de una riqueza eterna. Te estoy hablando de algo que tú no conoces en tu humanidad. Amen. Yes, my Lord. ¿Quieres seguirlo? Entonces toma tu cruz. ¿Y tu cruz tendrá sangre? Puede tener sangre. ¿Tendrá lágrimas? ¿Ah? ¿Deformidades? ¿Circunstancias? ¿O afectar a otros? ¿Estás dispuesta a tomar esa cruz? Ahí es donde otros comienzan de lejito. De lejito. Yo tomo la cruz, pero mira, de lejito. Aleluya. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la cruz comenzó todo, pero la muerte era necesaria para la manifestación de la resurrección. Para muchos, todo termina en la cruz, pero aquellos que hemos creído al Señor, todo comienza. Amen. Amén. Así es. En la cruz es el comienzo de todo. Es el comienzo de lo que sucedió en el principio. Es un comienzo de años atrás, cuando el primer hombre, Adán, fue creado. Aleluya. Gloria a Jesús. Mateo 27, versículo 46 dice,
cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, cuando Jesús dice esto, por primera vez, Él experimenta lo que es una muerte almática. Su alma muere. Por primera vez. Su alma se desconecta de Dios. No, pero usted tiene que entender. Antes de la muerte espiritual vino la muerte del alma. Como hoy en día hay tanta gente muerta, su alma está desconectada de Dios. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Te desconectan de Dios cuando no haces su voluntad, cuando prefieres vivir una vida llena de pecado y niegas la separación en Cristo Jesús. Se separó. Imagínate, Él está cargando con todos los pecados de la humanidad. Cuando tú y yo pecamos, usted sabe que nos sentimos bien mal. ¿O quién se siente bien aquí cuando peca? ¿Ah? Nos sentimos mal. Nos sentimos afligidos porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace sentir de esa manera. Imagínate Él que no había cometido ningún pecado, pero tenía todo el pecado de la humanidad sobre Él. No eran sus pecados, sino tus pecados y mis pecados. Amén. Su alma se desconecta del Padre por primera vez, sin tener ninguna razón de ser, porque no había pecado en Él, sino que se hizo el pecado. Santo. ¿Usted sabe realmente cómo Jesús se habría sentido? Yo me acuerdo cuando era pequeña, que mi mamá se iba a trabajar y yo estaba con mis abuelos, pequeñita, como 3 años o 4. Y cuando ella se iba, yo lloraba: ¡mamá! ¡Mamá! Y yo sentía que se me desgarraba el corazón. ¿Cómo Jesús se sentía en ese momento? Papá, papá, ¿por qué me has abandonado? Papá, ¿por qué me has abandonado? Y después del abandono viene la muerte espiritual. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús sabía que tenía que morir en todas las facetas de la naturaleza humana de hombre para poder cumplir con el mandato que ya se le había encomendado. Y le dice el Señor: entrego a ti mi espíritu. Miren esto. Y esto a mí me trabajó mucho. ¿Cuántos alguna vez, yo lo puedo decir porque yo estuve desconectada de Dios por muchos años, o por 5, que para mí es mucho, 4 o 5, para mí eso es demasiado. Y yo le hablaba y yo no sentía esa comunicación. Hasta que en un momento le dije: Señor, si hay algo en mí todavía que puedas rescatar, rescátalo. Amiga, vivifica mi espíritu. Amado hermano, Jesús en la cruz, desconectado de Dios, ahora le dice:
encomiendo a ti mi espíritu. Si tú me has abandonado, ¿por qué entonces yo te digo, encomiendo a ti mi espíritu? Yo no sé si usted Él sabía que aún dentro de ese abandono había sido provocado porque en cuanto a Jesús lo crucifican, la ira de Dios se desata. Y la ira de Dios que se supone que cayera sobre ti y sobre mí, fue caída sobre los hombros de Él. Aleluya. Y como usted nunca ha experimentado la ira de Dios, usted no conoce. Es que la gente no entiende realmente lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. La ira de Dios era para caer sobre el hombre y cayó sobre él. Entonces ahí, encomiendo a ti mi espíritu. Recuerde que Él no había hecho nada. Y mientras Él muere, había luto en la tierra. Pero mientras había luto en la tierra, en los cielos ya se estaba celebrando una victoria. Amen. Yes, amen. Thank you, Jesus. ¡Oh, Jesús tuvo que ir a lo profundo, dice la palabra, en el abismo. No a ser tormentado por demonios, como dicen algunos brutos que buscan impresionar a otros. Escuchen, usted que está ahí en Facebook y ustedes que me escuchan. Jesús no fue al infierno a ser atormentado por nadie. Amen. Jesús era el cordero inmolado, era una ofrenda. El holocausto, cuando se entregaba al altar, tenía que ser consumido por el fuego. Y todo en la Biblia y las Escrituras es por códigos, analogía y metáforas, no todo, pero la mayoría. Jesús va al infierno, ¿qué hay en el infierno? Fuego. Jesús, el cordero inmolado, bajó al seno de Abraham, se presentó delante de aquellos que murieron creyendo. Amén. Yo lo voy a parafrasear. Estoy aquí, no me olvido de ustedes. Amén. Ustedes creyeron y escostaron por justicia y ahora van a resucitar conmigo. Santo. Gloria a Dios. Y todo el mundo llorando, buscando el cuerpo. Y el cuerpo lo metieron en la tumba. Y todo esto pasando en el infierno. ¿Ah? Hasta que llega un momento en donde el olor fragante de la ofrenda del Cordero llegó al trono de Dios. Cuando el holocausto se quemaba en el altar, el holocausto tenía que ser consumido por completo. No podía haber sangre vertida, no podía haber sangre. Todo era consumido por el fuego. Cuando ese aroma, cuando la ofrenda era consumida completa, ese aroma subía al trono y Dios la aceptaba. Y ahora, ¿cómo sale Cristo del abismo? Ahora, el Espíritu de Dios mismo es enviado a rescatar a aquel que sin mancha se ofreció como un sacrificio, arrebatado de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios que habita en usted y en mí, y fue levantado en el cuerpo. Y en la Biblia, en Zacarías, acompáñenme a Zacarías. Oh, en Zacarías capítulo 3, versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda,
oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y en pregunta dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón arrebatado del infierno. Usted está entendiendo lo que el profeta Zacarías estaba hablando y viendo en ese tiempo. Jesucristo fue levantado por el poder del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo en un cuerpo glorificado, aleluya, venció a la muerte y luego dice que lo expuso, aleluya, en los cielos. Vamos ahí. Dice en Romanos capítulo 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Vivificó el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Levantó a Cristo de entre los muertos. Y en Colosenses capítulo 2:15 dice, esto fue lo que sucedió en los cielos, amado. Por eso fue que la tierra tembló. Por eso fue que el velo se rasgó. Por eso fue que las tumbas quedaron abiertas, amados hermanos. Y los muertos comenzaron a salir de las tumbas después de la resurrección de Cristo. Porque hubo un poder que se manifestó sobre la tierra que nunca antes se había manifestado de esa manera. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Porque no tan solo resucitó Cristo, sino que 2 o 3 se fueron en el bus con Él. Se montaron en el viaje, en el tren también y salieron. Vean. Pero Colosenses, mira lo que pasó en los cielos. Mira lo que pasó en los cielos. Usa su imaginación. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Hermano, en los cielos, mientras todo esto ocurría en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos, ¿usted lo está entendiendo? Afectó las 3 dimensiones. Aleluya. Glory, hallelujah. ¿Ah? Thank you, Jesus. Le dijo al enemigo, ¿ah? Aquí está. ¿Dónde está, oh muerte? Adiós. Santo. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Carabababasate. Señor. Y me vienes a decir que la Semana Santa va a tratar de encuadrar a un Cristo resucitado que se mueve en el poder de Dios. Ay, mi amor. Glory, hallelujah. El poder del Espíritu de Dios va más allá de la tierra, del universo, del infierno. El poder del Cristo resucitado es glorioso, es majestuoso, es digno de alabanza, es digno de admiración. Aleluya. Amen, hallelujah. Caminamos empoderados en su poder. Hay poder en la resurrección de Cristo. Y cada vez que usted se acerca con un corazón contristo y humillado, te recibe Dios delante de Él y ve el sacrificio en la cruz del Cordero inmolado, resucitado al tercer día, y te dice, ¿crees en la muerte y resurrección de mi Hijo Jesucristo? Y usted le dice, sí creo, no entiendo, pero sí creo. Entonces Él te levanta, perdona tus pecados y te bendice. Hallelujah. Y escribe tu nombre eternamente en el libro de la vida. Amen. Eternamente en el libro de la vida. Glory, hallelujah. Por eso es que no nos limitamos a una Semana Santa, Amen. porque es una vida eterna. Viendo Romasaite. Eko Robashaya Senda Rabashende. Ekarabashienda Rabasenda. El susurro de Satanás en nuestros oídos puede ser verdad,
Muchas veces se acerca cuando usted menos se lo espera. Pero quiero que usted reconozca algo. Siempre que el enemigo venga a susurrar, va para hacerte enfocarte a ti, en tus necesidades, en lo que tú necesitas. El Karamakaiti Andalabaceto. Y el susurro de la voz de Dios se va a enfocar en el reino, en lo que el reino necesita, en lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, en qué tenemos que cambiar, en cómo agradar al Señor y el corazón del Padre. Amén. Ahí está la diferencia de reconocer la voz de Dios y la voz de Satanás. Un remecate tarabashendo. Hay vida en Cristo Jesús. Amen. Hay vida en Cristo Jesús. Amen. Si el poder del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, entonces te pregunto, ¿qué circunstancias podrán ser tan grandes que impida que el poder del Espíritu Santo te saque de la situación en donde te puedas estar encontrando? Santo. Ahora, Amen. Yes, my Lord. muchas veces, como le he dicho, está la muerte al yo. Y hay muchos que profesan amar a Dios, pero no quieren crucificar al yo. Y hay que morir al yo para agradarle a Él. Amén, Jesús. Amen. Amén. Amen. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Amén. Amen. Cuando usted camine de hoy en adelante, véase como un Lázaro resucitado, Amén. Yes. que cuando sus vendas, porque tuvo que salir así, y tenía muchas vendas, apestaba. Comenzaron, mira, a quitarle las vendas. Y esas vendas que le quitaban es el discipulado. Santo. Cuando tú vienes a Cristo y comienzas a aprender la palabra, como enseñamos aquí, Amen. los lunes, los jueves, los domingos, y cada vez que tengamos por ahí la oportunidad también, Amen. martes, son vendas que se están cayendo de la vida muerta que llevabas. Amén. Santo. Amados hermanos, Thank you. cuando usted salga de hoy en adelante y se mire, mírese como alguien que estaba muerto, pero hoy ha resucitado. Amen. Amén. Amen. Hoy ha resucitado. Amén. Hoy ha resucitado. Aleluya. Amén. Aleluya. Carabacenda, Amén. María. Y ahora tenemos que ir usted y yo buscando a otros que están muertos. Muchas veces me preguntaron, pastora, ¿por qué tú no te vas a las calles a predicar el Evangelio? ¿Por qué el Señor te envía a las iglesias? Y al principio yo dije, bueno, como que tienes razón. A otros lugares. ¿Por qué? Y la mayoría son creyentes. Porque dentro de esas sinagogas están muertos. Con muchas vendas enlazadas. Y ya hasta pescan. Como le dije al principio, el estar en una iglesia no te garantiza la salvación ni la vida eterna. El creer en Cristo te resucitará para hacer y vencer conforme a los planes de Dios. Pero si estás tú primero antes que Él, la caridad del oriente. Juan 16:7 dice, cuando Jesús, es que Jesús era todo un protagonista. ¿Sabes el alivio que debió haber sentido Jesucristo? Saber que regresaba el Padre. Amén. Amen. That's right. Ya dejó esta pandilla, incrédula. Ay, Dios mío, gracias porque me voy con el Padre. Amados, y le dice, me voy. Ay, los discípulos, te me va. Ay, qué pena, no te vayas. Y dice, te conviene que yo me vaya. Amen. Thank you, Lord. No digas la última burrada. Te conviene que yo me vaya. Todavía ellos no entienden el idioma del reino.
Santo. Por eso usted tiene que moverse no por entender, sino por obediencia. Mira, se van un ratito al parque, allí, la aposento alta. Se quedan ahí esperando. Algunos se cansaron de esperar porque no vieron nada y se fueron. Pero aquellos que se quedaron recibieron la promesa. Cuando Jesús le dijo, te conviene que yo que me vaya, porque viene otro aún mayor. Thank you, Lord. Que te va a dar el poder para que tú hagas lo que hay que hacer mientras vuelvo por ustedes. Amen. Yo no sé si usted entendió. Denle el aplauso al Señor. Denle las gracias al Señor. Aleluya. Juan capítulo 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. El Espíritu Santo manifiesta la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Hay un poder que fue otorgado a la iglesia y las llaves del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y usted es la iglesia, Rebequenda la Babaiquía. Usted carga con un poder para cambiar las cosas que están a tu alrededor y ser manifestadas ese poder aquí en la tierra, en tu vida y en la vida de otros. Aleluya. Amen. Yes, my Lord. Créalo, créalo. ¿Y qué sucedió luego? Esto sucedió. Mírame bien. ¿Me están mirando bien? ¿Me están mirando bien? Mírame bien. Esto sucedió. Y sus ojos miraron a Jesús que desapareció en los cielos. Santo. Y hoy el pueblo mira a Jesús que regresará por nosotros. Amen. ¡Den un aplauso y un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ese aplauso fuerte y con ganas! ¡Aleluya! Por eso es que Satanás nos odia tanto. ¿Ah? Mira, Satanás nos odia. ¡Ande, Satanás me ha hecho la guerra! ¡Me odia! ¡Carabacena, Rabacaiti! Mira, Arne, nos odia, pero el Rey de Reyes está. Mientras más quebrantado y oprimido estemos, ahí está Él abrazándonos. Amen. Aleluya. Abrazándonos. Gracias, Señor. Con mucho respeto y sin entrar en detalles, Satanás está tan furioso porque cumplimos con algo que todavía a mí me estremece. Bajo la dirección de Dios, Humberto nos movió a una asignación especial en Santo Domingo. Y cosas que muchos desconocen que no vamos a hablar aquí, pero que sabemos que fue una advertencia, no a cualquier persona, sino a los gobernantes, al gobierno. Y hubo una visión que yo compartí con ustedes. Nilda se acuerda porque estaba ahí. Era acerca de unos libros. Y en esos libros, en esa visión que le compartí al grupo, vi una librería enorme con libros y un techo alto. Libros que estaban abiertos. Libros que comenzaban a abrirse. Aún libros que brillaban cuando se abrían las páginas. Pero había unos libros que hacían esto. Libros que se cerraban para siempre. Y yo no entendía la visión hasta hace poco. Hermanos, sea el nombre de Dios exaltado y conocido en las naciones. Amen. El hombre y la mujer de Dios que se deje guiar por la guianza del Espíritu de Dios y del poder del mismo, hablará los misterios del reino conforme al cielo y conforme a lo que dice su palabra. Antes de que Dios haga o permita algo, siempre hablará a los hombres y a las mujeres de Dios para advertir, para que haya oportunidad. Créanme, el poder de Cristo es real. Quería compartirles con ustedes humildemente. Es parte de no tan solo el mensaje,
sino de la verdad del Evangelio que nuestro amado Cristo predicaba. Jesucristo no iba con una canastita cogiendo huevos. Y tengo que aclarar que Passover, Easter, no es lo mismo, ¿ok? Y en la tradición judía cristiana se celebra el Passover como un mandato bíblico, pero en la Biblia y las Escrituras nunca se exige el celebrar Easter, porque la muerte y resurrección es algo individual entre el hombre y Dios. Y es celebrada todos los días de nuestras vidas. Amen. Una de las razones por las cuales, y con esto voy a cerrar, los domingos la iglesia se reúne por la resurrección y no en el sábado, como todavía algunos acostumbran. Yo no tengo problema con eso, pero para que arroje luz a aquellos que no entienden por qué algunos no celebramos los domingos, nos levantamos temprano y nos congregamos. Amén. Amen. A los que están en las redes sociales, en Facebook, Dios te bendiga rica y abundantemente. Si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación a que vengas con nosotros en la comunidad profética de Finding the Real You. Gracias por sintonizarnos. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Y a los que están en su